El consumo excesivo de alcohol no es solamente un problema para la salud del bebedor, sino también para la salud pública, porque ocasiona mucha mortalidad prematura por enfermedades o accidentes de tráfico, además de costar mucho dinero al erario público. En Europa, un grupo de expertos en alcoholismo han puesto en marcha el proyecto Ánfora, que acaba de presentar sus peticiones al Parlamento Europeo para que los gobiernos tomen nota de las medidas necesarias para reducir el consumo de alcohol, evitar que los adolescentes beban y conseguir que los alcohólicos, que son enfermos, reciban la atención adecuada. El consumo de bebidas alcohólicas está tan arraigado en la vida social que si en una fiesta alguien dice "no gracias, no bebo", incluso suena raro. El alcohol está en todas partes y a menudo se olvida que es una sustancia que puede dañar la salud y causar adicción. Pero las cifras son elocuentes. En Europa el alcohol es el responsable de la muerte de 138.000 personas al año, por accidentes de tráfico y violencia por cirrosis hepática o cáncer. Son datos estimativos de Ánfora, un proyecto científico subvencionado por la Unión Europea, en el que participan 14 países y coordina el Hospital Clínic de Barcelona. Si nos fijamos en las estadísticas, explican en este vídeo divulgativo, hay que admitir que Europa tiene un problema con la bebida. Los europeos de más de 15 años consumen de promedio 3 bebidas alcohólicas al día, el doble que la media mundial. El coste sanitario y social derivado del consumo abusivo asciende estimativamente a 311 euros por persona al año. El doble de vulnerable. El consumo abusivo de alcohol no es solo un problema de adultos. Las campañas divulgativas de la Administración Sanitaria intentan concienciar a los adolescentes y jóvenes de los riesgos de consumir alcohol, en especial los asociados a las borracheras de las noches de fin de semana. El alcohol te destroza por partida doble. Uno de los datos más alarmantes es que la edad media en que los escolares empiezan a beber alcohol es a los 13 años y 7 meses, como señala este spot del Ministerio de Sanidad, que está elaborando una norma para prohibir el consumo y venta de alcohol a menores. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. El alcohol, cuanto más tarde se pruebe, mucho mejor. Bien, pues ya lo han visto, los europeos beben demasiado y entre ellos los españoles no son ninguna excepción. Un dato que lo corrobora, según el Ministerio de Sanidad, 1 de cada 20 hombres de 15 a 34 años consume intensivamente alcohol al menos una vez a la semana. Beber es una costumbre muy arraigada en nuestro país. Casi el 40% de los españoles lo hace de forma habitual. Y los médicos que ven los estragos que producen insisten en que hay que bajar estas cifras como sea. Para hablar de todo ello nos acompañan a 3 especialistas. Empezamos con las presentaciones. Tenemos a Antoni Gual, es psiquiatra, coordinador de la Unidad de Conductas Adictivas del Hospital Clínic y de Ánfora, el proyecto europeo que mencionábamos en el informe. ¿Qué tal? Bienvenido al programa. Buenos días. Saludamos también a Benjamín Climent, es internista de la Unidad de Toxicología del Hospital General de Valencia y hoy acude también en representación de la entidad Socidroga Alcohol. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, buenos días. Y por último, saludamos también a Rodrigo Córdoba, que es médico de familia del Servicio Aragonés de Salud, experto en alcoholismo de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria. Bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, empezamos preguntándole al doctor Gual, cuando se dice que beber alguna copa de vino al día es cardiosaludable, ¿usted que ve los daños que causa el alcohol? ¿Qué piensa? Bueno, un poco también al resto de invitados. Bueno, es una de las cosas, siempre se nos enseña la cara bonita del alcohol y se nos esconde la cara negativa. Es verdad que una copa de vino a días alternos en varones de 40 a 60 años tiene un efecto cardioprotector y sabemos que eso, cuando lo valoramos epidemiológicamente en Europa, puede llegar a salvar unas 15.000 vidas al año. Pero sabemos que el alcohol está matando unas 140.000 personas al año, es decir, que es una falacia señalar el efecto cardioprotector y olvidar que el alcohol es básicamente una sustancia adictiva, tóxica, que mata al año el equivalente a la población de una ciudad como Lérida, ¿no? Doctor Climent, ¿qué le parece esta doble moral? Que realmente en las consultas hospitalarias ese efecto cardioprotector no lo vemos. Nosotros lo que vamos a ver en la consulta es todo el daño físico, en el caso de mi especialidad,
provocado por consumos abusivos de alcohol, en cantidades excesivas de alcohol. Entonces, no puede considerarse que un riesgo, que una protección cardiovascular puede justificar el que la población haga un consumo de alcohol, sobre todo porque las cantidades que se han hecho esos estudios, que además son cantidades muy inferiores, son cantidades muy bajas, y lo que habitualmente se está consumiendo son cantidades mucho más altas de alcohol. Señor Córdoba. Bueno, nosotros en el programa de doctorado de la Facultad de Medicina de Zaragoza hicimos un estudio de la literatura científica ya hace unos cuantos años sobre si las pequeñas dosis de alcohol tenían un efecto en la salud y en la mortalidad protector, ¿no? El conjunto de viendo la salud como un todo, no como solo mirando un órgano como el corazón, ¿no? Llegamos a la conclusión que las dosis bajas de alcohol pues no tenían un efecto protector en la salud, sino que no disminuía la mortalidad en las personas que bebían pequeñas dosis de alcohol, aunque en algún subgrupo de población muy concreto, en personas individuales, puede tener un efecto saludable. Y lo que sí que vimos es que a partir de unos límites de consumo aumentaba progresivamente la mortalidad y la morbilidad. Y en el caso del cáncer, por ejemplo, la población, y creo que muchos sanitarios, ignoran el 9% de los cánceres en los varones están relacionados con el alcohol y el 3% de los cánceres en las mujeres también lo están, básicamente colon, esófago, hígado y también mama en la mujer. Están relacionados con el consumo incluso de dosis bajas de alcohol. Es decir, no hay ninguna dosis segura para la salud. De hecho, y desde luego no se puede recomendar a alguien que lo beba que beba un poquito para el corazón. El 20% de las muertes provocadas por el alcohol es por cáncer. Eso es un dato altamente contrastado. Por los efectos que produce el consumo continuado. Estamos hablando de personas alcohólicas. No. Estamos hablando de consumidores de alcohol. Estamos hablando de consumo. A mayor consumo, mayor riesgo. En el caso de casi todas las patologías, la relación es lineal. Es decir, cuanto más empiezas a consumir, más riesgo tienes. En la patología cardiovascular, el riesgo tiene una pequeña declinación que se llama en J, pero que cuando sumamos todos los riesgos, como decía el doctor Córdoba, a más consumo, mayores riesgos. Yo creo, perdón, el mensaje a la población es que no hace falta emborracharse ni consumir alcohol todos los días, ni consumir mucho alcohol para que el alcohol produzca daños en la salud. Ese es el mensaje. Con pequeñas cantidades de alcohol, si son a diario, y en determinadas personas aumenta el riesgo, ¿no? Entonces es muy difícil definir que haya un nivel de consumo seguro universalmente válido para toda la población. Empezábamos hablando sobre todo de los adolescentes, de que cada vez empiezan a ingerir alcohol más jóvenes. Entonces, claro que hay otra cuestión, que es si hace falta llegar a desarrollar la enfermedad alcohólica para que el alcohol cause daños. Ya no nos referimos a adultos, sino a jóvenes. Bueno, tanto en población adolescente como en adultos, hay unos conceptos que yo creo que sí que en la población debe de conocer. Que el concepto de la enfermedad alcohólica, el alcohólico con esa etiqueta que en la calle se le pone, realmente es el paciente con una dependencia al alcohol y que es un porcentaje pequeño de pacientes que vemos en los hospitales. La mayor parte de los pacientes que vemos en el hospital son pacientes que hacen consumos excesivos de alcohol a lo largo de la semana, no tienen que ser diarios, no tienen criterios de dependencia de alcohol, es decir, eso pueden dejar de consumir y no tienen ningún síntoma de abstinencia, pero son, al cabo del tiempo, por esa relación lineal, a mayor dosis a lo largo del tiempo, mayor daño, y son los que vamos a ver en los hospitales, pero los va a ver cualquier especialista, Son los pacientes que nos vamos a encontrar con problemas hepáticos, que lo van a ver en los servicios de medicina digestiva, te los vas a encontrar en los servicios de otorrinolaringología con los cánceres de cabeza y cuello, te los vas a encontrar en cardiología, en neurología, en psiquiatría, y que esos pacientes probablemente, en la experiencia que tenemos, y imagino que ellos van a tener la misma, muchos de ellos no han pasado, es decir, no han entrado en el circuito asistencial de la enfermedad alcohólica, es decir, que el alcohol les ha llevado a esas patologías al cabo del tiempo. Y no lo saben. Y no ha habido nunca ninguna intervención en ese consumo abusivo de alcohol. Evidentemente esto para los adolescentes es mucho peor, porque al empezar tan pronto a consumir alcohol nos vamos a encontrar
Por una parte, con que la trayectoria en el tiempo de la enfermedad alcohólica, al empezar antes, mucho más temprano nos vamos a encontrar con el daño, que es lo que ya empezamos a ver en casos así esporádicos en los hospitales, de daño muy grave en adultos jóvenes que están entre los 25 y 30 años y que han empezado a beber alcohol en la adolescencia o preadolescencia. Con lo que ya llevan, podríamos decir, 10 años. Claro, con lo que ya llevan una evolución de 10-12 años. ¿Y esos daños graves, cuáles son? Principalmente lo que son daños hepáticos, sobre todo, lo que más vemos han sido daños hepáticos, y después hemos visto también daños asociados al patrón de consumo, porque el patrón de consumo también es muy importante. En esta franja de edad es muy típico el patrón de consumo de hacer una intoxicación muy rápida, atracones de alcohol o binge drinking, que es lo que se llama así, y es un patrón de consumo que se ha relacionado con muchísimos problemas. Entonces también esto va a influirnos en el tipo de problemas que nos vamos a encontrar. Y además el adolescente tiene un sistema nervioso que está formándose, y entonces la neurotoxicidad del alcohol, que es una sustancia que ha demostrado un potencial neurotóxico muy marcado, en el adolescente que tiene un cerebro en formación aún es peor los efectos al cabo del tiempo. Lo que pasa es que, claro, los adolescentes quizá no son ni conscientes del daño que se están haciendo, no ya en el físico o en el hígado, sino en el cerebro, ¿no? ¿Qué van a notar dentro de 15 o de 20 años, quizá, si abusan? Ni los adolescentes ni sus padres a menudo, porque esas embriagueces de fin de semana son banalizadas por los adolescentes y por los padres y tienen implicaciones muy importantes, yo diría que por acción y por omisión. Por acción, porque la persona que se intoxica se pone en un riesgo en ese momento de accidentes tremendo, y la inmensa mayoría de accidentes, peleas, etcétera, etcétera, se producen bajo los efectos del alcohol. La gente tiene que saber que una embriaguez implica muerte neuronal. Hay unas neuronas que las matamos cuando nos emborrachamos, y la resaca del día siguiente no es más que la expresión de que hemos maltratado a nuestro cerebro. Pero luego esa situación de beber el fin de semana, que dice no, solo es viernes y sábado, acaba significando que esa persona no es operativa y que esa persona en su proceso de formación no rinde en los estudios o no rinde en el trabajo, va quedando aparcado, marginado, y por eso decía que es por acción y por omisión, porque esas personas a menudo, en definitiva, no es lo mismo que una persona en periodo de formación quede aparcadito o que una persona de 40, 50 años se tome un tiempo de vacaciones. Eso condiciona el resto de su vida, y además con lesiones neurocognitivas que hacen difícil la adquisición de aprendizajes posteriores. No por mucho repetirlo, parece que cale en la población. Parece que la ingesta de alcohol sea algo iniciático, uno tiene que pasar por ello cuando es adolescente, cuando empieza a salir, con lo cual llega el proyecto Ánfora, que alguien puede pensar, bueno, es el enésimo intento de las instituciones o de los especialistas o en este caso del colectivo médico para que se pueda frenar esa morbilidad o esa mortalidad que decían, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto Ánfora? ¿Qué han ido precisamente estos días a presentar al Parlamento Europeo? Bueno, el proyecto es muy amplio, ha durado 4 años, con más de 50 investigadores, 30 universidades, 13 países, es decir que... Pero sí que el resumen es buscar evidencia científica para informar a los políticos, decirles, señores, esto es lo que hay, ¿no? Y hemos encontrado varias cosas importantes. En primer lugar, hemos podido demostrar que a los chavales les llega la publicidad, es decir, que esos chavales que decimos no tienen que beber hasta los 18 años, hemos podido ver cómo la publicidad, y concretamente hemos investigado publicidad online y marketing a través de la sponsorización de eventos deportivos, eso al cabo del año implica un aumento del 20% en el consumo de chavales de 14 años. O sea que está claro que el dinero que se gastan las multinacionales para vender sus productos llega a fidelizar una clientela en épocas que no deberían beber. Aunque no sea su target. Claro, uno tiene que ser mayor de edad y todas estas... Sí, eso de que no son su target es lo que dicen, pero los hechos demuestran lo contrario. Si en España la edad de inicio de consumos de alcohol en la población está en los 13 años, pretendemos pensar que toda la publicidad no les llega. Ya hemos podido demostrar, lo difícil en esos casos es demostrar
que lo que has visto hoy, al cabo de un año, está incrementando tu consumo, y eso es lo que hemos podido demostrar. Por lo tanto, esto es uno de los datos que nos parece importantes para ser muchísimo más restrictivos en todo el tema de la publicidad, ¿no? En el caso del doctor Córdoba, por ejemplo, la primera puerta a la que se llama quizá es la del médico de cabecera, el médico de proximidad. ¿Qué es lo que se podría hacer más todavía? ¿Qué es lo que nos quedaría por hacer, que no se hace cuando hay esa primera llamada de atención? Bueno, en el caso de los adolescentes, lo que sería prevención primaria es complicado, porque el adolescente por lo general no va al médico de familia y al pediatra lo suele abandonar a los 14 años y tampoco va mucho, ¿no? Pero quería añadir un dato a lo que decía el doctor Gual, y es que el indicador más preocupante en relación con el alcohol que hay en España es que en el año 94 1 de cada 7 jóvenes, chicos o chicas, de 14 a 18 años se emborrachaba una vez al mes por lo menos. En el 2010 es 1 de cada 3. O sea que es un 35 y pico por ciento, 36%. Es una barbaridad, porque muchos de ellos se emborrachan no solo una vez al mes, sino todos los fines de semana, 1 o 2 días, ¿no? Una gran parte de ellos. Entonces es un problema que hay que orientarlo desde el punto de vista de políticas públicas, de publicidad, de regulación de publicidad, que por cierto los fabricantes de bebidas reconocen que se gastan 240 millones de euros al año en España. 240 millones de euros que se gastan, reconocen ellos, y luego está la que viene por otras vías que no sabemos de dónde viene, de internet y tal. A mí me llegaban anuncios de bebidas alcohólicas por internet. Yo no soy joven, ¿no? Pero me ha llegado. No sé, ¿Eso igual, cómo puede ser posible? Alguna vez mi hijo estaría ahí, no sé, no lo sé. El tema es que llega por esas vías, ¿no? a los adolescentes, ¿no? Y en el caso de los adultos, algo sí que podemos hacer, ¿no? De hecho, la Sociedad Española de Medicina Familiar ya empezó en los años 90 haciendo guías de formación para los médicos y enfermeras para hacer consejo breve a los pacientes que detectamos que bebían exceso, lo que se llama intervención breve en el bebedor de riesgo, ¿no? La persona que tiene un consumo que consideramos de riesgo, ¿no? Luego hemos hecho también algunos estudios de investigación para aportar algún granito de arena al estudio de la efectividad, a ver si ese consejo funciona, y realmente vimos que funcionaba por lo menos en algunos sectores de población, ¿no? Luego hemos participado también con otros expertos, con el Ministerio, en revisar cómo está todo este tema de prevención de los problemas relacionados con el alcohol. Y en los últimos años también tenemos una modesta aportación, que es el programa Mójate con el alcohol, que también pretende, vía online, dar cursos de formación para profesionales, médicos y enfermeras, para que hagan consejo al bebedor de riesgo, ¿no? O sea, termino. La base de esta intervención es que la persona que no tiene dependencia del alcohol responde a un consejo para moderar su consumo. Otra cosa es el que tiene dependencia, que eso sea mucho más complicado. Entonces, el que tiene dependencia, ¿qué es lo que funciona? Leerle la cartilla, ir con datos, como se ha ido a Europa. ¿Qué es lo que vale? El que tiene dependencia, el doctor Gual tiene más experiencia que nosotros. La dependencia, lo primero que hay que decir es que no hay un límite claro. Mucha gente dice, soy o no soy. Pues mire, hay una época de transición que puede ser muy larga. Cuando ya se instaura la dependencia, lo que funciona, y a día de hoy está muy claro, es que la línea dura, leerle la cartilla, no sirve para gran cosa, porque el adicto vive en una permanente ambivalencia que le cuesta mucho salir. Es decir, por un lado le encanta su droga, si no, no la habría tomado, y por otro lado empieza a tener un deseo fuerte de superar los problemas que la droga le genera. Ayudarle a superar esta ambivalencia no se consigue leyéndole la cartilla, sino con una actitud respetuosa, comprensiva, motivacional, incorporando siempre que se pueda a la familia en el proceso de cambio y con métodos tanto psicológicos como farmacológicos. Pero hay que entender que eso es una patología crónica ligada al estilo de vida y que cambiarlo no es lo que en catalán decimos bufa y ampollas, no sé cómo se diría en castellano, ¿no? Pero es un proceso de cambio personal en el que las recaídas no son raras y que tampoco son el fin del mundo. A veces uno aprende de esa recaída para acabar de recuperarse y seguir ahí. También es importante, decir que los tratamientos a día de hoy son efectivos. Hay un poco la mitología de que, el alcohólico no se cura. No es verdad. Nosotros tenemos seguimientos a 20 años y tenemos tasas de recuperación superiores al 50% a 20 años. Es decir, no son 2 días, ¿no? ¿Qué ocurre con las chicas? ¿Qué pasa con las chicas y el alcohol? ¿Es otro también de los objetivos, en este caso, abatir lo que decíamos del dicho al hecho, que va tan rápido? ¿Es distinto? Con el tema de las chicas, pues sí que se ha constatado que
empiezan a consumir alcohol muy pronto. Si vemos los pacientes que nos llegan al hospital en franjas de edad de encima de los 40 años, el predominio de los varones es absoluto. Sin embargo, de asistencias en urgencias, en un hospital terciario como el mío, por ejemplo, sí que está prácticamente igualado en asistencias en urgencias por intoxicaciones etílicas, que es lo que en gente más joven vamos a ver casi siempre, está igualado varones con mujeres. Entonces las mujeres se están incorporando prácticamente al mismo nivel que los varones al consumo de alcohol en la adolescencia y adultos jóvenes. Esto va a tener otras connotaciones, porque sí que se sabe que los efectos del alcohol en la mujer son mucho más deletéreos, por una serie de características fisiológicas. Hay una menor capacidad de metabolización en el estómago a la ingesta de alcohol, hay una distribución diferente del alcohol por la proporción de agua en el organismo, y sí que se han visto que en los estudios de seguimiento en mujeres con problemas de alcohol se ha visto que esa historia natural de consumo de alcohol es mucho más rápida. Es decir, la progresión del daño en el alcohol en la mujer es mucho más rápida que en el varón. Es decir, con menores años abusando en el consumo de alcohol, nos encontramos el mismo daño que hombres que han estado abusando durante muchos más años. Aunque también hay que decir que se recuperan mejor. Las mujeres tienen mejor pronóstico que los hombres en seguimientos a largo plazo en el tratamiento de la dependencia, y eso se debe básicamente a que cumplen mejor el tratamiento. Y está claro que cuanto mejor cumples los tratamientos, mejor es la evolución. Y ya no a nivel físico, ¿no?, sino a nivel psicológico también, es decir, ¿se recuperan antes por el físico? No, la recuperación normalmente en los estudios se contempla a partir de la ausencia o disminución de consumo. Y eso es un buen indicador, porque cuando una persona suprime o reduce mucho su consumo de alcohol, mejora en todos los ámbitos, especialmente el físico, pero también el psíquico. Es decir, su calidad de vida es una cosa que progresivamente va cambiando, y una de las cosas más gratificantes de nuestro trabajo es ver un paciente que llega en una situación deplorable, como al cabo de un año vuelve a ser una persona normal, corriente y contenta, ¿no? Bueno, hablar de concienciar también no solo a las personas que consumen alcohol, sino a los gobernantes, a las instituciones, a las autoridades, ¿cómo se puede convencer o concienciar de que hay que intervenir antes? Yo creo que hay que darles datos, recordarles los datos del impacto económico que tiene el consumo de alcohol. En España el dato que tenemos nosotros es que los costes relacionados con el consumo de alcohol ascienden a 3.832 millones de euros. Eso es más de lo que se recauda por impuestos especiales del alcohol. Bastante más de lo que se recauda por impuestos especiales del alcohol. Es decir, eso incluye gasto sanitario directo, incluye pérdida de productividad y bajas laborales. Ahora, recordemos que uno de los problemas que tiene el abuso de alcohol es problemas de pérdida en la competencia laboral, bajas laborales, pérdida del empleo. Más adelante esto puede evolucionar a problemas con la pareja, agresiones, violencia de género, pérdida de la familia, el empleo y llegar a la marginalidad, ¿no?, que es lo que llegan los casos más extremos de alcoholismo, ¿no? Pero yo creo que es importante que no olvidemos, es decir, el alcohol genera mucho negocio y mucho gasto. Pero el negocio lo hacen unos y el gasto lo pagamos entre todos. Y yo creo que nuestras autoridades ahí son demasiado tibias a la hora de legislar, y no toman en consideración que, aunque hay que respetar que hay gente que tiene que ganarse la vida con esto, los costes son enormes y esos costes los pagamos entre todos. Es mejor quizá no decir, casi para terminar, no decir no bebas, decir no bebas tanto, o hay que ser taxativo, sobre todo cuando empiezan a beber los más jóvenes. Yo creo que hay que ser taxativo con la publicidad, que es distinto. Es decir, la población es libre y las personas deben actuar con libertad, pero con información. Y ahí es donde yo creo que deberíamos ser mucho más estrictos con la promoción de una sustancia adictiva. Luego cada cual en su casa, que esté bien informado, que no le estimulemos al consumo de algo que engancha y que cada cual decida por sí mismo.
Solo decir un dato, es muy importante lo de retrasar la edad de inicio. Empezar a consumir alcohol con 14 años significa que el 47% de esas personas que empiezan a beber tan jóvenes tendrán a lo largo de su vida problemas con el alcohol. Si se empezara a los 21 años, que es utópico, solo el 9% de esas personas a lo largo de su vida tendrían problemas con el alcohol. Es muy importante retrasar la edad de inicio. Y para terminar, doctor más Clement, importante que la concienciación de que el alcohol es una sustancia tóxica, que el consumo tiene que ser muy moderado, cosa que no está sucediendo y que está detrás de numerosas enfermedades en pacientes que ellos no se consideran alcohólicos, que eso es el gran caballo de batalla que tendríamos ahora que tanto las autoridades sanitarias como los profesionales sanitarios iniciar. Bueno, sobre ello hemos tratado nuestra primera tertulia de la semana. Agradecemos su participación tanto a Rodrigo Córdoba como a Benjamín Climent como a Antoni Gual. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.